Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio del podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy tenemos un episodio un poquito diferente, porque hoy tenemos un episodio donde yo, que soy Antonio, ahora me presentaré también para los que no me conozcan o sean nuevos, os voy a estar hablando sobre una temática que creo que es súper interesante. Hoy no tenemos invitado, pero espero también que lo podáis disfrutar. Vamos a tener un mini audio, vamos a decirlo así, un mini podcast, y espero que podáis aprender también muchísimo. Y bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Antonio Fernández Olombrada, soy el CEO y fundador del estudio Blast Design. Y Blast Design básicamente es una aceleradora o una incubadora de proyectos y también un estudio de diseño estratégico en Madrid, en España, y nos encargamos de validar, desarrollar y lanzar al mercado nuevas ideas y nuevos productos, principalmente con startups y con emprendedores. Y hoy justo quiero hablar de una temática que es súper interesante, en mi opinión, que es cómo seleccionar a nuestro nicho, cómo seleccionar a nuestro cliente ideal. ¿Y por qué digo esto? Porque últimamente me he encontrado con un montón de clientes a los que tengo la suerte pues, de hacer coaching, o más que coaching, vamos a llamarlo consultoría estratégica a nivel empresa, y les ayudo sobre todo a posicionarse en el mercado y a conseguir aumentar sus ventas y su presencia tanto en medios digitales como en medios tradicionales. Y uno de los problemas que me encuentro siempre es que les cuesta muchísimo identificar quién es realmente su cliente ideal, a cuál es el nicho al que se están dirigiendo, ¿no? Porque siempre me dicen, no, Antonio, es que mi cliente es todo el mundo, yo le puedo vender a todo el mundo, este producto le vale a todo el mundo, mis servicios valen para todo el mundo, y seguramente sea verdad, y seguramente tus servicios o tus productos sí que valgan a todo el mundo, pero el problema normalmente es que si no tienes un equipo de 100, 200, 5.000 personas, no tienes capacidad de llegar a todo el mundo. Y eso es realmente lo que yo me estoy encontrando, sobre todo cuando trabajo con empresas menores a 50 empleados. Y es que hay un concepto aquí súper clave, que es el que os quiero introducir, que es el concepto de nicho. Es el concepto de identificar realmente un subarquetipo, un subtipo de cliente, un cliente muy concreto. Y esto nos va a ayudar en muchísimos sentidos. Nos va a ayudar a entender mejor quién es nuestro cliente, entender mejor qué problemas tiene, entender mejor cómo comunicarnos con ellos, por medio de qué canales, por medio de qué tono, por medio de qué mensaje, y a partir de ahí conseguir incluso una mayor penetración en el mercado, porque si empezamos con una estrategia de nicho, va a ser mucho más fácil que nos posicionemos en el mercado como referentes de ese micro nicho, de ese sector, y a partir de ahí podamos abrir nuevos nichos, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo a todos los emprendedores que trabajan conmigo, sobre todo en etapas tempranas me refiero antes de alcanzar el $500,000 de facturación, que se dediquen únicamente a entender cuál es su nicho de mercado, cuál es su tipo de cliente ideal, y a partir de ahí que validemos todas las hipótesis en mercado vendiendo productos o servicios a ese nicho, que entendamos cómo comunicarnos con ellos, y cuando ese nicho ya lo tengamos súper en automático es entonces cuando podemos empezar a vender a otros tipos de clientes, a otros tipos de usuarios. Entonces en este capítulo quiero que entendamos muy bien cómo podemos seleccionar nuestro nicho. Quiero hacer un capítulo súper práctico. Os voy a enseñar una de las herramientas que nosotros utilizamos en Blast Design para trabajar con nuestros empresarios y con nuestros emprendedores, para las cuales pues son capaces de definir un nicho, y eso les da muchísima claridad en el mercado, muchísima claridad en su oferta y muchísima claridad en la parte de marketing y ventas, ¿no? Y os estaréis preguntando también el por qué definir un nicho. Y hay una frase muy interesante que yo digo siempre, y es que no tenemos que gustarle a todo el mundo, solamente le tenemos que gustar a la gente correcta o a la gente adecuada. Y esto es así, y al final muchas veces, por ejemplo, si eres diseñador o si eres creativo, intentamos hacer servicios de diseño para absolutamente todo el mundo, y te da igual que venga Coca-Cola a la puerta o que venga una persona que se acaba de montar una panadería en tu barrio, y las necesidades no son las mismas, el presupuesto no es el mismo, la forma de comunicar no es el mismo y la forma de atraer a esos clientes no es la misma, y estamos empeñados en decir que sí a todo. Entonces lo primero que quiero que entiendas es que si puedes definir quién es tu nicho ideal, lo que vas a conseguir es tener mucha más claridad en ese mercado, conseguir aumentar también los precios de tu producto, de tu servicio, y gracias a eso conseguir incluso un proyecto de vida, ¿no? Una empresa mucho más factible, mucho mejor orientada, mucho más fácil de conseguir objetivos, mucho más barato conseguir ese tráfico, conseguir esos usuarios incluso de pago, ¿no? En diferentes canales como pueden ser redes sociales, etcétera, etcétera, porque ya sabes efectivamente a quién ir. Y hay dos conceptos aquí clave de dos gurús del marketing, vamos a decir. Uno de ellos es Seth Godin, que seguro que a lo mejor le conoces, tiene un montón de libros de marketing súper interesantes. Y él tiene un concepto que se llama la SVA, que básicamente son las siglas de Smallest Viable Audience, o la audiencia
más pequeña viable. Y él nos habla todo el rato de que tenemos que encontrar ese SVA, que es un poco como el MVP, el Minimum Viable Product, esa audiencia pequeña pero lo suficientemente potente como para que podamos hacer un negocio en torno a esa audiencia, ¿no? Y para que lo entiendas, si por ejemplo tenemos un estudio de branding o ofrecemos servicios de branding, no es lo mismo ofrecer servicios de branding y ya está, que ofrecer servicios de branding a restaurantes de América Latina que quieran digitalizarse, por ejemplo. Ahí tenemos ya un nicho súper concreto. Podemos establecer con nombre y apellidos quiénes serían nuestros potenciales clientes. Podemos incluso paquetizar nuestros servicios y crear un servicio exclusivo para ellos. Sabemos lo que necesitan. No tenemos que hacer propuestas, vamos a decir, tailor-made cada vez que nos llega un nuevo cliente. Y eso nos simplifica muchísimo los procesos, porque el problema que hemos tenido todos, y yo he sido el primero que ha sufrido esa etapa en Blast Design, es que intentamos abarcar mucho, intentamos decir que sí a todo tipo de clientes. Y eso al final se convierte en que estamos llevando a la par como 40 empresas. O sea, yo me acuerdo cuando empecé Blast, que yo básicamente quería un estudio de diseño y entonces hacíamos todo tipo de diseño para todo tipo de cliente, ¿no? Y poco a poco con los años pues fuimos pivotando a encargarnos ahora únicamente de trabajar con startups y con pymes. Ahí ya tenemos un micro nicho y además les ayudamos sobre todo en la parte de creación, validación y lanzamiento a mercado de productos y servicios, pero ya no les hacemos el resto. Seguramente sí que se lo hagamos, pero no lo hacemos nosotros, sino que tenemos partners con los que colaboramos para delegar esa parte, ¿no? Pero lo que es nuestro negocio está enfocado solo en ese punto. Y es que hay otro punto también aquí súper interesante, que es la teoría de los 1000 fans verdaderos. Y esta teoría nos dice que si podemos conseguir alrededor nuestro 1000 fans verdaderos, 1000 clientes fieles que se gasten una media entre 50 y 100 dólares al año en nosotros, en nuestros productos, pues ya lo tenemos. O sea que en realidad el tamaño de mercado que estamos buscando no es un tamaño de mercado tan grande, sino que lo que tenemos que conseguir es llegar hacia ellos. Y cada vez hay más ruido en el mercado, hay más competidores, hay más empresas que salen y es más difícil diferenciarse, ¿no? Entonces, si podemos atacar a un nicho concreto, va a ser mucho más fácil comunicar ese único mensaje. Y aquí también me encuentro otro punto interesante, y es que muchos de los negocios están empezando a conseguir clientes por internet, tanto si vendes servicios como si vendes productos. Y cuando vendes, por ejemplo, servicios, que es también el caso que yo tengo más cercano, es muy fácil vender servicios y negociar en una conversación en persona o en una conversación en videollamada, porque dependiendo de la persona que tengas delante, adaptas tu discurso, adaptas tu mensaje, adaptas incluso el portfolio que le muestras, adaptas incluso el precio de las propuestas. Pero esto no es tan sencillo de comunicar en Internet. Entonces, en Internet lo interesante de todo esto es ir a por un nicho concreto, tener un único mensaje y un mensaje que cale hondo en ese nicho, que cale hondo en ese tipo de usuario y que se sienta identificado, que sepa que tu producto, que tu servicio es justo lo que está buscando, es justo lo que está necesitando. Por lo tanto, cuantos más datos tengamos de nuestro cliente y más claro hablemos a ese cliente en concreto, más vamos a conectar y más vamos a establecer esa relación de confianza, porque la confianza es la palabra principal que encontramos en ventas. Las ventas no son otra cosa que confianza, son relaciones de confianza que acaban transformándose en ventas, ¿no? Va a ser mucho más sencillo si vamos a ese nicho concreto. Y al final, cuando también trabajas con un nicho, lo bueno que tienes es que tienes mucha menos competencia, es mucho más fácil convertirte en un experto, en un especialista, puedes cobrar más, como ya he dicho antes, y es mucho más fácil encontrar a esa audiencia objetiva, ¿no? Y al final hay un concepto aquí que también quiero introducirte, que es el concepto de first to mind. ¿Qué significa first to mind? Lo primero que nos viene a la cabeza, lo primero que nos viene a la mente. Si yo, por ejemplo, te digo que pienses en una marca de comida rápida de hamburguesas, seguramente estés pensando en Burger King o en McDonald's. Si yo te digo que pienses en una marca de deporte, me vas a decir Nike, Adidas, Reebok, Puma, ¿ok? ¿Por qué? Porque están especializadas justo en eso y al final han hecho muy buenas estrategias también de branding para posicionarte como los primeros en los que tú piensas cuando necesitas eso de ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque tú tienes que conseguir eso mismo con tus clientes. Tú tienes que conseguir que sean los primeros, o que seas tú, mejor dicho, el primero en el que piensen cuando tengan ese problema específico. Que eres un restaurante que tiene que digitalizarse. Entonces llama a tal que te va a hacer todo el branding digital porque es especialista en hacer branding digital para restaurantes de América Latina.
Eso es lo que tenemos que conseguir, convertirnos en ese first to mind. Y ese es el objetivo principal donde veo que muchísimos están fallando. Y no significa que con esto tengamos que decir que no a todas las otras oportunidades, pero sí que te aconsejo que hagas esa transición de empezar a tener un mensaje claro, un arquetipo claro. Puedes, y eso es lo que vas a comunicar, lo que vas a plasmar en tu página web, en tus redes sociales, en tus propuestas, en tus dossiers de venta, etcétera, etcétera. Puedes decir que sí a otras cosas, pero tu objetivo va a ser que cada vez tengas más clientes del nicho concreto hasta que puedas dedicarte 100% a tu nicho. Porque cuando puedas dedicarte 100% a tu nicho va a ser mucho más fácil que crees incluso nuevos productos, nuevos servicios para ese tipo de personas, que subas los precios, que te conviertas en un especialista, que empieces a optimizar, que cada vez te cueste menos hacer esas propuestas y que al final te salga muchísimo más rentable, ¿no? Y la herramienta, ahora sí, que yo os quería presentar hoy, que es esa herramienta que también utilizamos con nuestros clientes, básicamente es una especie de rosa, vamos a decir, son 5 círculos, ¿vale? Son 5 círculos intersectados entre ellos o superpuestos entre ellos, que son al final las 5 características o los 5 puntos que tú tienes que tener para determinar cuál es tu nicho concreto o cuál es el tipo de cliente ideal. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. El primero de ellos es, parece muy obvio, pero la gente os juro que no hace ni caso a este punto, y es que te guste trabajar con ese nicho, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es si nos gusta realmente trabajar con ese nicho. Yo trabajo con empresarios, yo trabajo con startups, yo trabajo con personas súper dinámicas y me encanta trabajar con ellos porque les entiendo muy bien. Al final yo también soy ese tipo de usuario, eso me ayuda muchísimo a empatizar con mi tipo de cliente y me encanta poder ayudarles. Entonces, ese es el primer punto. No me vale que me digas que vas a trabajar branding para bancos, odias los bancos, pero tienen dinero, tienen plata, entonces vas a ir a por bancos, pero ya estás rompiendo uno de los puntos y si no te gusta, ya te digo yo que tarde o temprano eso no va a salir bien. El segundo punto es que valores o tengas la capacidad de resolver sus pain points, es decir, te veas capacitado a nivel de equipo, de herramientas, de conocimiento, de resolver los pain points, los problemas que sostienen. Si es verdad que puedo hacer un nicho súper rentable, pero a lo mejor no estás capacitado, no tienes equipo suficiente como para entrar a ese nicho. A lo mejor podrías conseguir proyectos muy interesantes con el gobierno, pero no tienes un equipo lo suficientemente fuerte, por ejemplo, como para aguantar que el gobierno te pague a 180 días. Entonces ahí tendríamos también ese problema, ¿no? Otro punto, el tercero de estos, es su poder adquisitivo, es decir, me encuentro a muchísimos clientes que están yendo a por nichos que no tienen dinero. Y está bien hacer cosas gratis, está bien regalar un montón de sitios. Yo soy el primero, aquí tenéis una prueba de ello, este podcast de Carla y mío, donde dedicamos un montón de horas y es todo totalmente gratis y es para vosotros. Pero tenemos que tener también en cuenta que nuestro cliente nos tiene que poder pagar. Entonces, si tú al final estás poniendo unos precios que son los precios que vale tu producto, no te voy a decir que tengas que bajar el precio, ni mucho menos, pero estás yendo a por el mercado incorrecto porque no está capacitado de pagarte ese servicio, tenemos un problema. Entonces, el poder adquisitivo de tus clientes es también fundamental. El cuarto punto es que sea un mercado que esté creciendo, es decir, no me vayas a por un mercado que ya esté totalmente en desauge, como puede ser, no lo sé, el alquiler de películas, ¿no? en formato presencial, o como puede ser cualquier negocio, ¿no? Muy, muy tradicional o un nicho de negocio muy tradicional que esté desapareciendo. Pues obviamente si vamos a por un mercado que esté en crecimiento, a por un mercado que esté en expansión, vamos a poder tener negocio durante más años y eso es fundamental. Y por último, el quinto punto que también quiero que trabajes es que sea fácil de encontrar, que tengas acceso a ellos, que tengas contactos, que les conozcas desde cerca, que tengas la capacidad de llegar a ese cliente, que tengas la capacidad de encontrarle. ¿Por qué? Porque claro, obviamente todos podríamos trabajar para la NASA, ¿no? Pero tienes la capacidad de llegar hasta la NASA, tienes la capacidad de tener un producto para ellos, tienes los contactos que hacen falta para poder tener una reunión con ellos. Entonces, tenemos que ser también realistas en este punto. Entonces, recapitulando los 5 puntos, tenemos que para encontrar nuestro nicho, para encontrar nuestro cliente ideal, primero, tiene que ser un nicho que nos guste. Después, tiene que ser un nicho en el que nosotros podamos resolverle los pain points que tiene.
Por tercer punto, tenemos que entender que ese nicho tenga poder adquisitivo lo suficientemente alto como para pagar nuestro producto, nuestro servicio, que sea un mercado en auge, que sea un mercado en crecimiento y por último, que sea fácil de targetear, fácil de encontrar, fácil de llegar hasta ellos. Entonces, con estos 5 puntos, si los cumples, entonces sí que podemos hablar de que ese es un nicho muy interesante para empezar a ofrecer tus servicios y de verdad te aseguro que si empezamos a conseguir esa claridad y conseguir un único storytelling también a la hora de comunicar online, te va a simplificar muchísimo la vida y vas a dejar de ofrecer 18.000 servicios que luego al final estás trabajando 20 horas al día y ni siquiera te salen las cuentas a final de mes y seguramente sea porque estás trabajando para 18 tipos de clientes y yo he pasado por ello y por eso te digo que el primer punto es simplificar tu avatar, simplificar tu tipo de cliente y simplificar el nicho al que te estás enfocando. Así que nada más, esto era lo que quería contaros hoy. Si queréis seguir aprendiendo sobre estos temas, seguirnos ahí en el Instagram de Estrategia y Diseño Podcast, también en LinkedIn, en LinkedIn, también en mis cuentas personales como Afer Olombrada. Olombrada es un pueblecito de Segovia aquí en España. Antonio Fernández Olombrada en LinkedIn y en Instagram. Y ahí también, tanto Carla como yo estaremos encantados de contestar vuestras preguntas, vuestras dudas, que nos recomendéis qué tipo de contenido os apetece que creemos, que nos deis también feedback, que entablemos una conversación, porque al final esto tiene que ser una conversación, es cosa de dos. No quiero que me estés escuchando ahí en el coche, en el carro, pero luego no me contestes, ¿no? Entonces nos interesa tanto a Carla y a mí poder hablar con vosotros y poder entender qué os parece, qué os gusta, cómo lo podemos mejorar, a quién podemos traer, etcétera, etcétera. Así que todo feedback es siempre bienvenido. Y nada más, me despido con todo esto y espero que puedas darle una reflexión esta semana a este tema y poco a poco se te mete en la cabeza que es muy interesante empezar a trabajar estrategias de nicho y no intentar abarcar todo el mercado porque seguramente no tengas ni capacidad ni tiempo para hacerlo, ni recursos y tampoco lo necesitas. No tienes que conseguir 2 billones de facturación, simplemente tienes que conseguir esos 1000 fans que os comentaba antes que se puedan gastar un X dinero en tus servicios, en tus productos o incluso si tienes un ticket alto, a lo mejor con 10-15 clientes al mes o 10-15 clientes al año te puede valer. Así que nada más, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.